la gracia de nuestro buen Dios y su misericordia esté sobreabundando en cada una de sus vidas, en cada uno de sus corazones. Hay una base bíblica, desde luego, que está allí en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 1 al 16. Vamos a ir viendo enseguida esta porción escritural, pero cuando el tema de hoy es unidad en el cuerpo de Cristo, nos llama la atención la palabra unidad. Hay varios significados o sinónimos de esta palabra, y encontramos que es una palabra rica en su contenido, porque hablar de unidad es hablar de acercamiento. Es también hacer alusión a una coordinación adecuada, participación, colaboración, comunión entre los elementos o componentes del grupo, donde debe haber buen entendimiento también, comprensión, tolerancia, animación y disposición. Y todavía seguirían los sinónimos, pero con esto es suficiente, dándonos cuenta del por qué Dios, por medio de su palabra, nos hace saber la importancia, para que nosotros tomemos en cuenta el valor y la importancia que tiene la unidad en el cuerpo de Cristo. Metafóricamente, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y desde allí podemos ver que prácticamente desde la fundación, desde los inicios de la iglesia misma, le vinieron o sobrevinieron algunas cosas como situaciones que tuvieron que ver con amenazar la sana doctrina y amenazar también esa unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y podemos ver que la iglesia, claro, con la ayuda de Dios, desde entonces vino lidiando con falsos apóstoles, falsos maestros, que desde luego encabezando a grupos cismáticos y así también llamados grupos heréticos, es decir, grupos que se dieron la tarea de dividir y también de infiltrar falsas enseñanzas, falsas doctrinas. La iglesia ha sufrido por ese lado los grandes embates, ¿verdad?, de sus enemigos. Pero, bueno, a partir de que el Señor, nuestro Dios, creó la unidad de la iglesia por medio de la participación de su Santo Espíritu, encontramos que, aunque la iglesia ha venido luchando contra situaciones adversas en mucho, también es una verdad, pues también es cierto, que la iglesia tiene los elementos, sobre todo sobrenaturales, divinos, como para sobreponerse a cualquier amenaza, a cualquier ataque, y siempre y cuando cada uno de los miembros de la iglesia nos dispongamos a mantener esa unidad, a conservar esa unidad. Bien, ¿por qué? Porque hay una responsabilidad notoria. Nos toca a nosotros no crear la unidad, porque la unidad ya la hizo el Señor, sino fortalecerla, ¿sí? Y cuando menos en 4 o 5 aspectos que vamos a considerar en esta ocasión. Deteniéndonos en el pasaje referido, Efesios 4, 1 al 16, a partir del versículo 1, encuentro que hay algo ahí importante en cuanto a el fortalecimiento
y el mantener la unidad de la iglesia. Dice allí la palabra del Señor, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, hay una realidad allí que considerar ya de por sí. Va a haber ciertos inconvenientes, barreras, obstáculos, problemas siempre para mantener la unidad cuando no todos en el cuerpo de Cristo andamos en luz, caminamos en la luz, en la comunión del Espíritu Santo. Sí, a partir de allí se van a presentar algunas anomalías, algunas cosas con las cuales tengamos que lidiar. Así que, en primer lugar, todos debemos procurar que nuestro andar, nuestra conducta, nuestro testimonio, dice el apóstol, dice que debe ser de acuerdo a la vocación con que fuisteis o fuimos llamados. Así que, tomando en cuenta esto, y si hay interrogantes, si hay en algún momento preguntas, bueno, ¿y por qué surgió este problema? ¿O por qué surgió este conflicto? ¿O por qué se dio esta anomalía? ¿O por qué esta contrariedad? ¿O por qué no todos estamos de acuerdo? Otra vez, porque no todos andamos de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. No todos estamos caminando en la luz, ni estamos en la comunión del Espíritu. Ahí estaría la explicación, sí, que encontramos. Bien. Otra cosa que debemos cultivar, y esto ya dentro del versículo 2, es la humildad. ¿Qué es la humildad? Se nos dice que es un asentimiento de pequeñez. El sentirnos pequeños, es decir, no mejores, no superiores a otros, y acomodándonos, dice el apóstol en otro lado, en otra parte, dice que debemos tratar de acomodarnos a los humildes, precisamente a los humildes, y no los vanidosos, o no los orgullosos, no los presuntuosos, no los altivos, no, sino que debemos acomodarnos o imitar a los humildes, practicar la humildad, considerándonos inferiores, también dice eso la palabra, inferiores los unos a los otros. Bien, aunque tengamos diferente llamamiento para servicio o diferente ministerio, ¿sí? De ahí se podrían incluir o manejar, pues más que los rangos, más que la jerarquía, ¿verdad? El valor que cada uno tiene dentro del cuerpo de Cristo y que desarrollemos cada uno su respectivo y correspondiente ministerio. Pero también hay otra cosa que menciona el versículo 2. Estamos en Efesios 4. Esto es la mansedumbre. Recordemos que la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Pablo dice por ahí en el capítulo 5, ya de la carta a los hermanos de Galacia. Sí, la mansedumbre, esta también se dice que es hija de la humildad y es contraria a la soberbia, es contraria al orgullo, eso es contraria a la presunción. Sí, el cultivo de la humildad, de la mansedumbre, son cosas imprescindibles, ¿verdad? Para que la unidad sea posible conservarla y fortalecerla y hacerla crecer, diríamos, sí. Pero otra cosa que dice el apóstol es que debemos soportarnos unos a otros, tolerarnos unos a otros, sobrellevarnos unos a otros. Esto no es fácil, esto no es nada sencillo, por cuanto todos, desde los que ministramos y ejercemos ministerio ya de años, hasta el recién convertido,
unos más, quizás más crecidos que otros, unos más avanzaditos que otros, pero todavía estamos en crecimiento, todavía estamos en un proceso de maduración y de avance en el Señor. Eso marca también esta realidad, el hecho de tener que, porque así lo indica la palabra de Dios, tener que soportarnos unos a otros, tolerarnos unos a otros. Y esa es una señal inequívoca de que el amor de Dios, el amor ágape, el amor espiritual, rige nuestras actitudes. Hoy, esas actitudes que debemos todavía pulir y perfeccionar, omitiendo o dejando o haciendo a un lado aquellas que, por cierto, no contribuyen, no van a colaborar en lo absoluto para la unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero otra cosa que menciona aquí la palabra es la paciencia. La paciencia. Bueno, que la paciencia es tener largura de ánimo. Nos dice esta definición, largura de ánimo para tratar con las personas. Todas estas cualidades, estas características, estos atributos, yo creo que son muy valiosos, pero otra vez, no habría problema y no lo habrá si todos caminamos en la luz. ¿Por qué? Porque cuando no es así, por ahí se van a presentar algunas situaciones que quizás haya que atender. Y es donde se pueda malinterpretar el hecho de decir, bueno, no que el hermano es paciente o da muestra de paciencia, o dice que hay que ser pacientes, o no, ¿por qué dice que tenemos que soportarnos unos a otros, sobrellevarnos unos a otros, y tenemos que emplear la mansedumbre también entre nosotros? Si por ahí surge una palabra de exhortación, una palabra de atención, de un llamado con respecto a alguna situación que se esté dando, debemos meter y poner esto dentro de su debido contexto. No porque estemos practicando la humildad, la mansedumbre, la tolerancia y la paciencia, en ninguna manera debe esto entenderse como que deba tolerarse o permitirse o dar lugar a la indisciplina y al desorden dentro de la iglesia. Es decir, ¿cómo conciliar una cosa con otra? Es decir, bueno, es que tiene que ser paciente, me tiene que tolerar, sí, tiene que ser manso, tiene que ser humilde, sí, ajá, pero entonces tiene que permitir mi tipo de conducta indisciplinada y desordenada. No confundamos una cosa con otra, sí, así que el buen orden, la buena compostura, la observancia de la disciplina en el Señor y el tratar de caminar y andar de acuerdo a los propósitos de Dios no implica que no estemos al mismo tiempo practicando y evidenciando estas cualidades y tener la mejor disposición, ¿verdad?, de que sobresalgan estas virtudes. Bien, esto en cuanto a el cultivar, ¿verdad?, y tener estas disposiciones. Pero continúa diciendo a partir del versículo 4 al 6, está lo que podríamos llamar ahora las bases para esta unidad. Las bases para esta unidad. Y bueno, ahí hay una mención, hay una pequeña lista, yo diría, de asuntos doctrinales que son importantes. En total son 7 que podemos mencionarlos así con rapidez, ¿verdad?
es tratando de explicar en esencia a cada uno de ellos. Porque dice el versículo 4, comienza diciendo y hace referencia a un cuerpo. A un cuerpo. ¿Qué debemos, otra vez, qué se entiende por un cuerpo? Bueno, estamos diciendo que se refiere a la iglesia. No, en otros pasajes hace alusión el apóstol con respecto al cuerpo de Cristo, físicamente hablando, ¿sí? Y hace también alusión al pan, emblemáticamente, que se utiliza cuando celebramos la Santa Cena y que representa el cuerpo, no es, sino que representa el cuerpo de Cristo. Bien, por la palabra cuerpo se hace alusión a la iglesia aquí de manera especial. Y donde cada uno de los miembros, porque cada uno somos parte de ese cuerpo y hemos sido colocados según la soberanía del Espíritu Santo, la disposición de Él mismo para ubicarnos y ponernos donde mejor debamos funcionar en el cuerpo de Cristo. Así que somos miembros los unos de los otros, pero también somos miembros del cuerpo de Cristo. Sí, pero ¿quiénes lo forman? De manera especial, y porque así lo señala la palabra de Dios, ¿sí? Tiene que ver con todos y cada uno de aquellos que han o hemos nacido en Cristo, hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados en el Señor por medio de su Espíritu. Así que cada iglesia local sí está representando localmente al cuerpo de Cristo o es parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y se espera que cada uno de sus miembros, aunque esto humanamente no ha sido posible conseguirlo hasta el día de hoy, sí, porque la iglesia visible, la iglesia local, todavía se ve allí mixtura, sí, todavía, sí, los que van llegando, los que están de visita, los que simpatizan, en fin, y que no han hecho todavía o han demorado en tomar una decisión por Cristo. Bien, entonces, pero enseguida está hablando aquí el apóstol de un espíritu. ¿A cuál espíritu se refiere? No se refiere al espíritu humano, tampoco al espíritu del mundo, con todos sus sistemas de maldad, ¿sí? Se refiere al Espíritu Santo, sí, de manera especial al Espíritu Santo. Y es el que está más que interesado, diría, ya formó, ya creó, ya hizo la unidad, pues Él está interesadísimo en que mantengamos y fortalezcamos con su ayuda, ¿verdad?, esta unidad. Esto habla de la comunión y la armonía, ¿sí?, que deba prevalecer en el cuerpo del Señor, en la iglesia, dentro de un ambiente cordial, ¿verdad?, hasta donde sea posible, en cuanto a los propósitos de Dios, sentir todos una misma cosa y desde luego, de acuerdo a todas estas bases, creer todos una misma cosa. Pensar es el plan ideal del Señor, aún llegar a pensar todos una misma cosa. Enseguida, el apóstol aquí mismo dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿A qué esperanza se refiere en especial? Al anhelo profundo, al anhelo sincero que debe prevalecer en cada uno de nuestros corazones dentro de esa expectación, ¿sí?, con respecto a la próxima y ya pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta esperanza, si la mantenemos y la fortalecemos, que debemos hacerlo, sí, sin duda, también va a fortalecer nuestra fe y va a ejercitar el amor de Dios dentro del pueblo
del Señor. Pues refiriéndome al Señor, pues comienza diciendo el versículo 5, un Señor. Un Señor, notemos. ¿A quién se refiere? Indiscutiblemente se refiere a la persona de Cristo. Al Señor Jesucristo. A Él se refiere. ¿Por qué? Porque el cristianismo está basado en una persona. En Él precisamente. Él fundó, ¿sí?, el cristianismo. Él vino a anunciar, a traernos el Evangelio, su contenido, ¿verdad?, sus enseñanzas, su doctrina, y hablar de Evangelio, hablar de cristianismo, ¿sí? Hablar de un Señor es hablar de la persona de Jesús. Él es nuestro Salvador. A Él nos pertenecemos, o a Él pertenecemos, de Él somos, en Él nos movemos, ¿sí? En Él vivimos, y esto es así. Como vemos, son declaraciones que tienen una solidez admirable. No dan lugar a ambigüedades, no dan lugar a desviarnos para allá y para acá. Bueno, yo pues debo creer, aparte del Señor, debo creer en esta otra cosa, o en esta otra persona, ya sea real o ficticia. No. Dice un Señor. Pero también se refiere a la fe. El mismo versículo 5 dice una fe. Para distinguir, para hacer notar lo que podemos ver como una diferencia entre por ejemplo, entre la fe salvadora, la fe que nos salva, la fe que ejercemos porque el Señor mismo nos las proporciona, ¿sí? Él mismo nos da la capacidad de creer en Él para ser salvos. Pues aquí no se refiere a esa fe, ¿sí? Se refiere en especial a la fe como cuerpo de doctrina. Sí, es importante hacer notar esto, ¿sí? Como cuerpo de doctrina se desprenden, bueno, algunos tienen sintetizados sus artículos de fe, su doctrina, las organizaciones cristianas, las denominaciones, las asociaciones religiosas, así también llamadas, tienen agrupadas las doctrinas en lista allí acerca de lo que cree y enseña la iglesia, o enseñamos, y unos a partir de que lo resumen en 16 artículos de fe, o 25 o 30 o más, a detalle por allí habría unas 50, sí, bueno, siempre y cuando estén fundamentadas en la palabra del Señor y tengan sustento en esta misma, ¿sí? Pues se refiere a la fe, lo que creemos y confesamos, ¿sí? Muy formal y seriamente, y que pone las bases. Estamos hablando de las bases, es el fundamento sobre el cual descansa nuestra confianza en el Señor, y que por cierto esta doctrina, esta fe, no debe alterarse ni modificarse. Sí. Se nos dice, escuchamos que la propuesta hoy es tratar de adaptar el cristianismo a la era actual, al tiempo actual, no tanto a la modernidad precisamente, pero creo que hablando de adaptar, pues sería de acuerdo a la metodología que se va a emplear para extender el Evangelio, predicar el Evangelio, o llevar el Evangelio, pero no tanto así como forzar el cuerpo de doctrina y modificarlo, cambiarlo. Esto ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque básicamente todos tenemos que conocer a Cristo, conocer su verdad, su palabra,
su doctrina y sobre eso descansar precisamente. Bueno, hay otra cosa que se menciona aquí y se habla de un bautismo. Un bautismo. ¿A cuál bautismo deba referirse el apóstol? ¿Al bautismo en agua? Que en algunos grupos cristianos es aplicado por aspersión o rociamiento, y bueno, en otros más por inmersión, donde el cristiano, el creyente, es sumergido, donde hay suficiente cantidad de agua, ¿verdad? Y pueda ser sumergido o deba ser sumergido el creyente. Allí hay algunas diferencias. Sí, sería un poquito, y ha sido, punto de discusión en algunos momentos, ¿verdad? Porque dicen, no, es que el bautismo del cual se habla es por aspersión, es por rociamiento, y otros dicen, no, debe ser por inmersión. Pues aquí no tanto me detengo a considerar, ¿verdad?, esas diferencias, porque sí las hay, sino a qué bautismo se refiere la palabra ahora. Bueno, ahí tenemos que se refiere a el bautismo en un cuerpo. Bautismo en un cuerpo. Y que es obra del Espíritu Santo. Sí. En el bautismo en agua, está el ministro y está el candidato, ¿verdad?, para ser sumergido, ¿verdad?, en el agua. Sí. Es el ejecutor, el ministro, el que ejecuta el acto. Sí, el que lleva a cabo el acto. Por otro lado, en el bautismo con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo el ministro, el que lleva a cabo esa inmersión o esa llenura también, o consolida esa plenitud, ¿verdad?, por el derramamiento del Espíritu Santo en la vida y el corazón del creyente. Pero aquí, cuando habla del bautismo en un cuerpo, se está refiriendo a que es el Espíritu Santo el que ejecuta, el que lleva a cabo el acto de sumergir, ¿verdad?, de introducir al creyente en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Voy a citar de primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, porque ahí dice, primera carta a los Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, fuimos introducidos para pasar a pertenecer al cuerpo de Cristo y colocados, como ya decía hace un momento, en el lugar, en el sitio, ¿verdad?, donde debamos funcionar. Dice, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sea, judíos o gentiles, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí vemos entonces, sí, la trascendencia que esto tiene. Y cuando Pablo está hablando allí de un bautismo, se refiere al bautismo en un cuerpo. Todos los creyentes incorporados, sí, e inmersos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y aquí cabe la aclaración, no se refiere ya precisamente a la iglesia local o visible, sino al cuerpo místico o espiritual de Cristo. Bueno, dentro de la doctrina número 7, tenemos que dice allí que un Dios y Padre de todos. ¿Sí? En el versículo 6. Versículo 6, recuerden, estamos en Efesios capítulo 4. ¿Sí? Un Dios y Padre de todos. Y quiero señalar, porque es importante, que la sola creencia en Dios, decir, alguien pregunta a otro, ¿tú crees en Dios?
Claro que sí, yo creo en Dios. Bueno, pues la sola creencia en Dios no es suficiente. No es suficiente. Hay que tener una real comunión con Él y un acercamiento real y verdadero por medio de su Hijo Jesucristo, desde luego, quien vino y fue constituido como el Salvador de nuestras almas y en el cual debemos creer, al cual debemos aceptar e invitar y recibir en nuestros corazones para que de esta manera, como dice el apóstol Juan ahí en capítulo 1, el versículo 12, ¿verdad? Todos así con ese cumplimiento de requisitos, ¿verdad? Pasemos a ser hijos de Dios. Solo así. Ahora, la paternidad de Dios debe entenderse en dos respectos. Sí, y esto tiene apoyo suficiente en las Sagradas Escrituras. Dios, por un lado, primero, Dios es Padre de todos por creación. Dios es el creador de todos, pues también el creador de todas las cosas, pero de manera especial de los seres humanos, Dios es el creador de todos. Sí, por ese lado, sí, hay una paternidad así señalada, pero espiritualmente hablando, sí, y que es lo que estamos señalando ahora, el hecho de pertenecer al cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, ¿sí? Dios es Padre únicamente, en este caso, de aquellos que le han aceptado, ¿sí? De aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Y esto es tomando como referencia la palabra, ¿sí? Hijos por adopción. Nosotros somos hijos por adopción. Toda vez que ya nos unimos a Cristo, ¿sí? Pasamos a ser hijos, nos constituimos hijos de Dios, hijos espirituales de Dios, sí, por adopción. Y bueno, es así como ya en un recorrido más o menos considerable, hemos visto las bases de la unidad o para la unidad. Pero todavía, el versículo 7 al 12, tenemos aquí que los dones o ministerios a los cuales hace alusión esta palabra también han de contribuir para esta unidad, el fortalecimiento de la unidad. Dice el versículo 7 en adelante: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, ¿sí? La manifestación del favor inmerecido de Dios, quiero decir, conforme a la medida del don de Cristo. El mismo Señor como una dádiva, el mejor regalo del Padre, ¿sí? Porque nuestro Padre Celestial suele dar regalos. No cualquier regalo, su mejor regalo, Él nos dio a su Hijo, ¿sí? El Hijo también da regalo, y el mejor regalo del Hijo, en este caso, es el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los mejores regalos del Espíritu Santo? Para que notemos que las tres divinas personas están involucradas en entregar dones, dádivas, sus gracias divinas, ¿sí? Bueno, los dones del Espíritu Santo. Pero aquí ya voy a explicar a qué dones se refiere. Dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estos que se mencionan aquí ya enseguida se han llamado así los dones de ascensión o ministerios de ascensión, ¿sí? O dones de ministerio. Dice el versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hay una interpretación
que creo que sea la más a modo aquí, al menos dentro de esta declaración, que no se refiere, como dice en otra parte el apóstol Pedro, que descendió a las partes más bajas de la tierra, al infierno, ¿verdad? No, sino que cuando dice, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra. Nos situamos entre el cielo y la tierra. Cristo vino, descendió, estuvo acá, ¿sí? Estuvo en esa tierra y por cierto Él ya ascendió. Dice el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y notemos el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sí, hay una diferencia, hay un contraste notable entre los dones del Espíritu Santo, que son dones, ahí está por ahí en Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 7 al 10. Cuando señalamos los dones del Espíritu Santo, tiene que ver con dones o capacidades sobrenaturales o espirituales que el Espíritu Santo da a los creyentes, en lo individual, a los creyentes. Sí. Pero aquí se refiere a dones de ministerio, dones de ascensión o ministerio de ascensión, que estos ministerios son dados con todos y cada uno de sus portadores, ¿sí? Son dados a la iglesia. Estos, que unos dicen que son 5, otros nos dicen que son 4, bueno, son dones de ministerio con toda la instrumentalidad humana que los porta o que los usa o que los tiene, son dados a la iglesia. De ahí la diferencia. Los primeros, dije, son dados a los creyentes como tal. Pero estos son dados a la iglesia, estos ministerios. Entonces aquí están, sí, los dones de los cuales se habla aquí, ¿verdad? Son dados a la iglesia. Y están los apóstoles, están los profetas, están los evangelistas, y aquí es donde algunos separamos, otros no, entre pastores y maestros, porque escuchamos decir que quien es pastor puede ser maestro y viceversa. Quien es maestro puede ser pastor. Aunque hay algunos señalamientos por ahí, por ejemplo en Hechos 13:1 y 1 Corintios 12:28, donde el ministerio de maestro tiene una mención por separado. Sí, por separado. Bueno, lo importante aquí es que por estas capacitaciones y estas dotaciones espirituales, la iglesia cuenta, ¿verdad?, con estas capacitaciones para fortalecer la unidad, ¿sí?, incrementar la unidad en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sí. Bueno, pero finalmente, ya están estas disposiciones necesarias, ya mencionadas, desde el testimonio, el andar en la luz, en comunión con el Señor, para que esto realmente funcione. Y cuando algunos, ya dije, no anda en la luz del Señor, ni en la comunión de Cristo, pues por ahí va a haber alguna anomalía, se va a causar algún malestar, alguna contrariedad en el cuerpo del Señor. Y ya hemos mencionado, ¿verdad?, acerca de las bases para esa unidad, y mencioné 7 de las doctrinas aquí enlistadas, que son todas importantes. Pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la finalidad? Por último,
de esta unidad, versículos 13 al 16. Terminamos leyendo el pasaje aludido. Dice allí de versículo 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, notemos, dice allí, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Notemos allí, ¿verdad?, la finalidad, la meta final de la unidad. Sí, ahora, ¿hay algo que aclarar? Por último, sí. En el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo, el que debe desarrollarse, crecer, fortalecerse en la unidad. Cristo, no. Él es una persona plena y excelentemente desarrollada. Sí, Él no tiene que crecer, Él no tiene que desarrollarse. Somos nosotros como pertenecientes al cuerpo de Cristo. Bien, así que aquí, ¿qué otra cosa? La perfección a la cual hace alusión el apóstol Pablo es una perfección, versículo 3 en especial, es una perfección escatológica. ¿Qué con esto? Que todavía es hacia adelante, tiene una proyección a futuro, sí, y que como podemos coincidir y concretar diciendo, bueno, alcanzaremos la plenitud de edad, de desarrollo, de crecimiento, de maduración, hasta cuando Cristo venga por su iglesia, sí es lo más probable. Pero mientras tanto, la iglesia no tiene por qué detenerse en ese avanzar. Por supuesto, todavía hay estorbos, todavía hay cosas con las cuales la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que lidiar, y ya se mencionan allí en el versículo 14. Hay miembros inmaduros, débiles, ¿sí? Surgen falsos maestros, a veces se introduce por ahí cosas erróneas, a las cuales hay que estar vigilantes, ¿sí? Pero todo eso, no, al contrario, debe ser una prueba, y ya lo ha sido. Sí, es una prueba directa para aquellos que de manera franca, sincera y honesta y de corazón tratamos de mantener esta unidad, sí. Así que deben procurar crecer en Cristo. Todos los miembros deben estar, como dice aquí el apóstol, de manera debidamente articulada entre sí. Si están las coyunturas, ¿verdad? Está toda la armonía en el cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo debe tener orden, vida y movimiento. Recordemos, ningún esfuerzo humano logrará jamás esta unidad de la cual está hablando la palabra del Señor aquí. Ningún esfuerzo, ninguna labor ecuménica lo logrará jamás. No, porque no es lo mismo estrechar las manos, aunque sea de manera cordial, ¿verdad?, con otras confesiones, a estrechar realmente los corazones en comunión con Cristo. No es lo mismo. Sí, armar una super iglesia, una super organización religiosa, a desarrollar el cuerpo espiritual de Cristo. No es
lo mismo, nunca será lo mismo. Así que el Señor quiere que alcancemos toda la perfección posible, ¿sí? Y resumo repitiendo el versículo 13 que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Espero que esta palabra sea útil y provechosa a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Sí, que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, amplíe y profundice esta sencilla explicación en lo más posible. Este es mi deseo y es mi oración en el Señor. Amén y amén.